un verdadero privilegio para mí poder compartir con ustedes algo, un poquito de todo lo que al final de cuentas sabemos, pero me da mucho gusto que estemos juntos acá esta mañana. Quiero pedirles por favor que cada vez que salga un versículo me ayuden a que lo leamos juntos, a modo de que podamos retroalimentarnos juntos, porque lo que queremos reflexionar está en nuestras Biblias. Les quiero contar un poco, quiero presentarme delante de ustedes. Es correcto, soy mamá de Charlie, pero de otros 3 maravillosos seres más. No me falta ninguno. Hemos experimentado con mi esposo la pérdida de nuestro primer hijo. En realidad originalmente teníamos 4. Entonces estoy casada hace 26 años con Juan Carlos. Nuestra vida cristiana no comenzó en la iglesia cristiana, comenzó en la iglesia católica, pero desde muy chiquita, desde muy niña he tenido un llamado muy fuerte de parte del Señor. Puedo dar fe y testimonio de que es el Señor el que nos llama y nos conquista. Les estoy contando que hemos perdido un niño. Quiero comentarles también que soy sobreviviente de la depresión crónica y deseo comentarles también que he experimentado la muerte de un ser querido que realmente, vamos a decir que ha sido mi primer hijo. Entonces, no quiero que ni un pedacito de lo que les cuento como testimonio quede como gloria o mérito mío. En realidad, quiero darle toda la gloria al Señor a través de mi historia, como estoy segura que cada uno de ustedes tiene una historia que contar, que debe de ser contada, porque eso enriquece y da testimonio, fortalece a la iglesia. Mi inicio en el ministerio, yo sirvo en el ministerio hace un poco de tiempo, con mi esposo nos convertimos en una iglesia en La Paz. Mi inicio en el ministerio fue preguntándole después de que mi esposo y yo nos hemos bautizado, mi inicio fue preguntarle al pastor en qué debería yo servir. Entonces el pastor me dijo, tienes que ir atravesando todos y cada uno de los ministerios, entonces ahí el Señor te va a ir hablando. Entonces, tal cual empecé con el ministerio de inducción, el ministerio, qué sé yo. Cuando me iba a tocar el ministerio a los niños, yo la verdad me he reído dentro de mí y he dicho, de algo sí estoy segura, es que ahí no es. O sea, yo al ministerio a los niños no voy a servir, Señor, porque definitivamente no tengo la paciencia, no creo. Cuando llegué al ministerio de los niños, el Señor me dijo, ahí es, ahí es. Terminé con mi querida, amada hermana Claudia, terminé enamorándome. En algo que no proviene de mí. De algo que estaba en el corazón de Dios. Solo puse mis manos. Cuando volvimos aquí a Cochabamba, después de dejar nuestra iglesia en La Paz, que realmente yo quería con el alma, pero el Señor nos volvió a traer aquí a Cochabamba. Entonces mi esposo y yo teníamos en nuestro corazón hacer un pequeño curso de seminario, seguir preparándonos. Cuando terminamos el seminario, le volví a preguntar al Señor, ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la preparación? Porque tiene que ser para algo, ¿no ve? Había una zona hay una zona muy sencilla cerca donde vivimos. Entonces yo pensé y dije, ahí es el lugar, hay que abrir una escuelita, una horita feliz, hay que servir ahí. Entonces me presenté al lugar y hablé. Hay una pequeña iglesia que está construida, hermanos,
en nuestra ciudad, en nuestro tiempo, está construida con restos de todo lo que la gente deja en sus construcciones. Así es esta iglesia, está en el mercado campesino de donde inicia se acaba. Entonces yo dije, bueno, es un buen lugar. Cuando hablé con el pastor me dijo que ya había una iglesia que estaba trabajando ahí. Entonces yo pensé, ya hay alguien trabajando ahí, ya no es necesario, no hay necesidad de obreros. Entonces vi un pequeño anuncio, les cuento, en las redes sociales que decía, necesitamos voluntarios para el hospital, para una horita feliz para el oncológico. Entonces yo dije, voy otra vez, abrí mis manos y le dije al Señor, donde tú quieras. Sinceramente, no estaba tampoco en mis planes. A la fecha, son 5 años que tenemos un ministerio ahí, se llama Como Jesús, y les cuento que la primera vez he muerto de miedo, porque yo decía, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a enseñar? ¿Qué les voy a poder alentar? Gracias a Dios yo estoy sana. Entonces, ¿qué les voy a decir? Nuevamente, no es mi trabajo, es el trabajo de Dios. El Señor está esperando personas que quieran descubrir su propósito. A veces no es lo que nosotros pensamos nuestro propósito. A veces, les cuento, nuestra vida cristiana, nuestra vida como cristianos es rica, es abundante, es maravillosa, sorpresiva, es todo menos lo que nosotros pensamos, que es venir y sentarnos cada domingo, tardecito, solo la prédica, me voy. No es, les cuento, eso no es nuestra vida cristiana. Quiero darles esta pequeña introducción y les vuelvo a repetir, no quiero quedarme ni con un pedacito de la gloria que a Dios le pertenece, porque realmente nuestra vida está pensada, está planificada por Dios mismo, pero les aseguro que cuando presenten al Señor sus manos vacías, Él va a llenar de cosas sorprendentes que ni ustedes nunca hubieran imaginado. En este sentido, quiero que hablemos juntos, que meditemos hoy acerca de nuestro propósito como seres humanos y obviamente hoy hacer un pequeño énfasis en el propósito de la maternidad. La maternidad no precede a nuestro propósito general, ¿están de acuerdo conmigo? O sea, hay personas que vamos a ser mamás, hay personas que no van a ser mamás biológicas, van a ser mamás de corazón. Hay personas que no van a casarse, hay personas que definitivamente se van a quedar solteros, se van a quedar solteras, pero quiero decirles claramente que nuestro propósito es mayor que un estado civil, es mayor nuestro propósito como seres humanos. Quiero pedirles por favor que leamos juntos 1 Corintios 7:38, a la voz de 1, 2 y 3. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. ¿Cómo vamos a saber quién tiene que casarse, quién no? Eso es un trabajo entre el Señor y cada uno de nosotros, ¿no? El propósito del Señor es mucho más grande. Pero si el Señor nos ha dado el propósito de la maternidad, es un compromiso muy serio. Yo me preguntaba y decía, claro, realmente Dios podía haber continuado creando la humanidad, ¿no? Hubiera podido Él continuar, Adán y Eva y hasta acá. Pero Él por un motivo ha decidido confiar este trabajo en la humanidad. Entonces, dentro de su propósito, la primera vez que se lo pide, obviamente es Adán y Eva, ¿no? En ese momento también Adán y Eva tenían su propósito, ¿no? Porque obviamente ellos tenían que llenar la tierra. Entonces, obviamente Dios, la decisión de Él ha sido entregar por primera vez ese trabajo a Adán y Eva, ¿no? Pero hay que ver y hay que concebir nuestra maternidad a la manera bíblica. Les cuento que lastimosamente en mi familia paterna,
de donde yo vengo no son cristianos. Realmente, entonces, en un tiempo de la vida, yo he experimentado como lo más feo del mundo, es la verdad. Realmente yo amo mucho a mis papás, pero entiendo lo que es vivir una vida fuera de la iglesia, porque realmente de todo lo que ustedes se puedan imaginar, que un ser humano se puede equivocar sin guía bíblica, todo eso lo he vivido. Entonces, obviamente, el Señor ha tenido un trabajo duro en mi vida, porque ha tenido que reeducar, ha tenido que educar, ha tenido que sanar, ha tenido que restaurar. Lo más maravilloso para mí, cuando alguien me pregunta ¿por qué eres cristiana? Después de obtener la salvación gratuita, es la restauración. Es ese trabajo que Dios hace en nosotros para quitarnos todos los vicios del mundo, para reencauzarnos a nuestro propósito. Ese para mí eso es lo que me hace llorar cada domingo, cada alabanza, porque me acuerdo lo que era. Y me encanta saber lo que no soy todavía. Sé que todavía hay cosas mejores, que tengo que seguir avanzando como todos, ¿no? Entonces, ya que está por sentado que la manera de la maternidad no bíblica es muy triste, vamos a ver cómo podemos llevar obviamente la maternidad de una forma bíblica. Vamos a leer rápidamente Salmo 127, por favor. Por favor, ayúdenme a leer. 1, 2, 3. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Entonces, simplemente dos cosas podemos ver claramente aquí en la palabra. Número 1, que los hijos son una herencia de Dios para nosotros. No es la única herencia que se menciona en la Biblia, es una herencia para nosotros. Entonces, Dios nos está confiando ese trabajo, a las mamás nos ha confiado el trabajo de la maternidad. Y cuando Dios provee este recurso, cuando nos da este trabajo o nos da otro trabajo, el Señor mismo es el que provee los recursos, les cuento. He escuchado muchas mamás ahora jóvenes decir que no se atreven a ser mamás porque les da miedo tener que proveer para otro ser humano, les da miedo tener esa responsabilidad de encargarse del crecimiento de otro ser humano, ¿no? Entonces me he dado cuenta que nos hemos separado porque en realidad cuando el Señor confía un trabajo con mi esposo, decíamos nosotros, cada niño nace con su marraqueta abajo, ¿no? No sé si han escuchado, pero es algo que siempre decían, cada niño viene con una bendición, ¿no? Entonces, vamos a ver todas las cosas de las cuales nosotros, animando a las futuras generaciones, podemos echar mano para criar, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de algo que es importante, no es lo más importante, pero es la provisión material. Filipenses 4:19 nos dice, por favor ayúdenme a leer. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. En el contexto de Filipenses, Pablo está recibiendo una ofrenda que le habían mandado, ¿no es cierto? Los filipenses habían juntado platita y le habían enviado porque él en ese momento estaba en prisión. Entonces, yo me ponía a pensar y decía, esto puede parecer un poco chocante, porque obviamente yo sé que hay muchas personas que ahorita mismo están pasando necesidad, ¿no? Pero aquí debo confesar que todos nos hemos equivocado porque aquí cada uno de nosotros en su mayoría está pensando qué le hace falta en mi casa, qué le hace falta a mi hijo, y hemos ido un poco más allá porque hemos ido a proveer cosas que tal vez nuestros hijos no necesitan, hemos ido a llenarles de cosas que probablemente no necesitan, hemos pensado que
que realmente llenarles de cosas materiales a nuestros hijos los va a hacer felices, y les cuento que no. Definitivamente, si la riqueza y la felicidad de una persona estuvieran en tenerlo todo, entonces todos los multimillonarios, ricos, actores, serían completamente gozosos y felices, pero la realidad nos muestra que no, que definitivamente en proveer solamente lo material no está, en poner lo material encima del Señor tampoco está, no es el camino. Pero sí podemos estar seguros de que obviamente el Señor va a proveer todo lo que nosotros necesitemos en este nuestro llamado a la maternidad. El testimonio más duro que yo escuché al respecto es una hermana que tuvo que salir escapando de la violencia de su casa, lastimosamente, y ella ya no tenía que darles de comer a sus hijos. Entonces ella oraba y tenía la fe y la firmeza de saber que la provisión iba a llegar. Y ella dijo que realmente en un día muy crítico abrió su ventana y dice que se metieron un montón. La hermana que me ha contado esto no es de nuestro país, pero vamos a decir que se le metieron como 4 codornices por la ventana. Entonces ella hizo clic rápidamente y dijo, aquí está mi provisión. Entonces agarraron las codornices, las mataron y las comieron con sus hijos. No sé, ¿no? Eso es algo muy extremo, pero obviamente quiero decirles y dar testimonio de que realmente el Señor va a proveer todo lo que nosotros realmente necesitamos, aquello que no compita en nuestro corazón con Dios exactamente. Pero el Señor está ahí para proveer lo que realmente nosotros necesitamos, y a veces nosotros mismos somos el camino, somos la vía por la cual el Señor va a proveer, ¿no? Algo a alguien. Vamos a hablar de la siguiente provisión, que es provisión de fuerza física, porque cuando nosotros estamos criando bebés, les cuento que es difícil. La maternidad no es tan romántica como… ¿Me entienden? La maternidad conlleva un esfuerzo muy físico, muy intelectual, porque obviamente nosotras, me encanta el pastor Adrian Rogers, les decía a sus hijos, yo se los cuento a todas las mamás que puedo, les decía a sus hijos, yo no les permito que le falten el respeto a su madre, ni que le hablen en un tono inapropiado, porque su mamá ha atravesado el valle de sangre de muerte para traerlos acá. Decía, esto lo escuché en una prédica, pero sí es cierto que para los papás es un esfuerzo físico muy grande, ¿no? Y la mamá, obviamente, a través de todo lo que significa el trabajo de traer una personita a este mundo, es un esfuerzo físico muy fuerte. Entonces, vamos a ver cuál es la provisión que Dios nos da. Por favor, Isaías 40, 29, 31. Ayúdenme a leer, por favor. Él dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Entonces, si nosotros obviamente estamos como necesitados de fuerza física con la maternidad, con lo que el Señor nos esté pidiendo hacer, tenemos de dónde retomar fuerzas. Pero obviamente aquí, el Señor esta mañana me decía algo, ¿no? Estamos también nosotros poniéndonos una excesiva carga, ¿no? Otra vez volviendo al tema de la provisión, al tema de… Entonces, de repente nos estamos llenando excesivamente de cosas que definitivamente ya son innecesarias. En el Señor, pienso que todos tenemos que aprender a renunciar a lo malo, pero hay algunas cosas buenas que también necesitamos renunciar. Tenemos que aprender a tener en nuestra vida y en nuestras casas lo justo, ¿me entienden? No estoy hablando de una mentalidad de pobreza, no estoy hablando de una mentalidad de escasez, no. Estoy hablando que realmente tenemos que aprender a tener lo justo delante del Señor, porque obviamente a la fecha, seguro en muchos de ustedes hay 20 ideas que están dando la vuelta en su cabeza mientras yo les estoy hablando, ¿verdad? Así estamos muy llenos de todo tipo de turbaciones en nuestra cabeza que al final de cuentas nos están quitando el foco
de lo que significa estar en familia, estar en un propósito, estar criando, ¿no? Hay cosas que deben de ser en nuestra cabeza ordenadas y eso obviamente demanda un servicio, demanda un trabajo nuestro personal con el Señor, ¿no? Y esta tercera y última provisión es de mis favoritas porque nos ayuda a ordenar todo lo que les he mencionado antes, que es la provisión de sabiduría. Santiago 3:17 dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Quiero pedirles a ustedes, con este versículo congelado, que se ubiquen ahí. Dice, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. Les cuento, yo llegué como a la tercera característica y dije, necesito pedir nuevamente sabiduría al Señor. Ustedes saben que cuando dice en la palabra que cuando nos hace falta sabiduría debemos de pedirla. Pero ¿y cómo me voy a dar cuenta cuando realmente yo estoy falta de sabiduría? Pues, ¿no? O sea, el Señor dice, si les hace falta sabiduría, entonces pídanla. En su definición, la sabiduría, les cuento, es cómo y cuándo debo de realizar las cosas. Como la reina Esther, ¿no? La reina Esther, yo me pongo a pensar en una antítesis de la reina Esther, en una mujer totalmente ansiosa, que escuchó las malas noticias, fue y exigió hablar con el rey y terminó echándolo a perder todo. La reina Esther tuvo un proceso en el cual le pidió al Señor y le preguntó el cómo y el cuándo, llena de empatía, llena de perspectiva. Entonces, si en nuestra casa nosotros estamos encontrando desafíos con los hijos, entonces obviamente tenemos que preguntarle al Señor en el cómo y en el cuándo. En el cómo porque nuestros hijos son diferentes. Yo no sé si alguien tiene más de 5 hijos, creo que ahora ya no es, digamos, frecuente, pero obviamente si alguien tuviera 5 hijos criados por el mismo papá, mismo mamá, salen los 5 diferentes. Nos pasa con 2, ¿no? Entonces necesitamos encontrar esa sabiduría para no comparar, ¿no? Para decir, oh, el Charlie toca, ahora el Manuel y el Pablo van a tocar también, digamos. No es así, no funciona así, porque como les digo, y como comenzaba diciéndoles, cada uno de nosotros tiene un propósito grande ahí adentro, ¿no? Yo me ponía a pensar y decía, ¿qué pasaría si ahorita dividimos la iglesia en 5 partes? Y vamos a decir que en este lugar se hubieran sentado los músicos, en este lugar se hubieran sentado los que están a cargo de logística, en este lugar. O sea, les quiero decir, ¿qué pasaría si esta mañana cada uno, antes de sentarse aquí, hubiera ido a servir en la iglesia? Seguramente tendríamos un Diego mucho más relajado, la verdad. Pero quiero decirles que obviamente cada uno, cada persona que está aquí, cada cristiano que se une con nosotros cada domingo, tiene un llamado particular. Les vuelvo a decir, probablemente todavía no se han dado cuenta de la riqueza que hay dentro de ustedes, la riqueza que Dios mismo ha puesto dentro de ustedes, pero esa riqueza se tiene que externalizar, o sea, es para algo, es para alimentar a otros, es para servir a otros. No podemos quedarnos así, digamos, disfrutando de nuestra salvación, ya no importa, o sea, yo sé que el Señor va a venir, yo ya soy salvo. No es ese nuestro llamado es diferente, ¿no? Y debo confesarles que esto el Señor a mí me lo ha enseñado, a veces me da, ¿saben? Yo le pido al Señor todos los días que mis hijos le sirvan. La verdad, viniendo del otro lado, yo le pido al Señor que mis hijos le sirvan donde Él haya dispuesto que le sirvan, pero le pido al Señor que sirvan. La primera vez que nosotros vinimos a una iglesia cristiana, fue Dios en Cristo, una hermosa iglesia también en Cochabamba, pero les cuento que nosotros teníamos dudas, porque nosotros éramos muy católicos. Yo era católica mariana, así repartía estampitas
así, ¿no? Y hay cristianos fieles católicos, sí hay. Pero yo estaba, qué sé yo, nunca había abierto mi Biblia y repartí estampitas, era ese tipo, pero la verdad es que estaba en mi búsqueda. Pero les cuento que un punto que inclinó mi criterio acerca de mis dudas acerca de venir a una iglesia cristiana fue ver a los jóvenes. Hubo unos jóvenes que dieron bonito testimonio para mí y yo dije, eso quiero para mis hijos, no quiero esto, no quiero todo esto que yo ya conozco, quiero eso para mis hijos. Entonces, obviamente, cada uno de nosotros tiene un propósito que debe de ser externalizado. Y en ese mismo sentido debemos de criar a los hijos como únicos, individuales, pero con la fe puesta en el Señor, ¿no? Les cuento que hace mucho tiempo yo me reunía con unas hermanas y yo siempre era la más joven, ahora realmente ya no mucho, pero antes siempre era la más joven y me gustaba mucho porque todo eso que ellas me han dicho, alimentado, me ha enseñado, ¿no? Esta parte que me toca ahora de la maternidad. Y una hermana que ya era mayorcita, tenía un grupo de oración en su cocina, pero los hijos estaban en ese camino todavía. Entonces, ella dice que estaba en su cocina y que su hijo había llegado, y su hijo había llegado borracho. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, les estoy hablando a las mamás, si yo estoy teniendo un grupo de oración en mi casa y mi hijo está llegando borracho, podríamos pensar que algo no está bien, ¿no? Podríamos pensar, uy, ¿qué van a decir las hermanas? Mejor le haré entrar con calmita y no ha pasado nada, ¿no? Esta hermana en realidad lo que hizo fue meter a su hijo por la cocina y se los presentó. Les dijo, hermanas, les presento a mi hijo, él es mi hijo. Entonces lo llevó a su cuarto. Ese pequeño acto de esta mamá hizo que se termine de cimentar la fe de su hijo. Su hijo a la fecha de hoy es pastor. Entonces, obviamente, es un testimonio. Esa mujer ha visto algo más allá. En el futuro, en fe, ha visto a su hijo parado en un púlpito. Y que su hijo llegue borracho ese día no ha hecho que varíe ni 1 milímetro su fe. Entonces, les cuento que esta historia de ella me ha acompañado y me ha dado perspectiva. Entonces es muy bueno, es lindo cuando entre mujeres nos sentamos porque podemos enriquecernos. En 5 minutos las mujeres sabemos, les cuento, qué se llaman nuestros hijos, es generalmente de lo que hablamos al principio, qué se llaman, a qué se dedican y qué están estudiando y todo eso. En 5 minutos las mujeres lo sabemos. Entonces, quiero invitarles a tener esa fe y esa perspectiva con nuestros hijos, que el Señor los va a llevar ahí, donde antes que ser nuestros son de Él. Entonces, obviamente que nuestra oración sea que el Señor los utilice ahí, donde los ha puesto, con las características particulares de cada uno de ellos. Quiero preguntarles ahora, ¿cómo están? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Sé que no nos conocemos por nombre, yo soy Alejandra, pero quiero dejarles con esta pregunta, dándoles vueltas en la cabeza toda la semana. ¿Has recibido tu provisión de sabiduría? ¿Estás sabio para administrar lo que te toca, dónde te toca? ¿Has recibido tu provisión de amor de parte del Señor? ¿Estás necesitando acercarte a la fuente que te va a dar ese amor y esa sabiduría para hacer lo que te ha tocado hacer? Mamá, ¿has recibido esa porción de amor para que realmente en tu hogar se sienta que tú estás llenita del amor que se necesita para poder administrar todo lo que nos toca administrar, trabajo dentro, trabajo fuera? ¿Has recibido la fortaleza? Muchas cosas no las hemos recibido porque no hemos pedido, les cuento. Nos hemos olvidado que el que pide, recibe. Entonces, si no hemos recibido, no está la falta de parte del Señor. La falta está en nosotros. Nosotros estamos siendo estamos fallando. Ahí estamos fallando todos, les cuento.
no estamos pidiendo la provisión que Dios está esperando darnos. Presentémonos honestamente delante del Señor. Antes de que nosotros digamos algo, Él ya conoce lo que estamos necesitando, pensando, pero tal cual, Él en amor necesita relacionarse con nosotros, ¿no? No es la preocupación del Señor proveernos una casa, proveernos comida, no. Su preocupación es tener comunión, que tengamos comunión con Él. Si en este momento nos encontramos amargados, iracundos, enojados, si lo primero que sale de nuestra boca son calumnias, gritos, entonces sabemos que algo no está bien, algo no está bien. Si nos quedamos junto a la fuente de vida, deberíamos tener todos estos recursos. No sé si les ha pasado, esta vez en el día, la verdad, después de mucho tiempo lo he experimentado, esa provisión de llenura del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hay que ir a la fuente. Entonces, en nuestra segunda y última parte, por favor, Josué, si me puedes volver a poner Salmo 127. Ok, hemos dicho que los hijos son una herencia, ¿no es cierto? Por favor, más adelantecito. Aquí, dice, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Entonces, en nuestra versión Reina Valera dice como saetas, pero las saetas obviamente son flechas, ¿no? Entonces, ya que las mamás tenemos esta herencia, entonces lo que nos está invitando la palabra es a que lancemos esas saetas, ¿no? Entonces, esas saetas que son nuestros hijos deben de ser pues afiladitas en nuestra casa, ¿no? Y esta es la parte que no nos gusta. Les cuento, hijos, tampoco nos gusta a los papás, tampoco es para nosotros un trabajo agradable educar todos los días, es exhaustivo, les cuento, pero obviamente es un trabajo importante como ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, las saetas, nuestros hijos, los hijos que salgan de nuestros hogares, tienen que ser saetas que vayan bien dirigidas, ¿no? Y esta dirección tiene que ir en el sentido bíblico a que sean personas que vayan a iluminar este mundo, que vayan a ser diferentes en el mundo, ¿no? Estas saetas, a veces yo siento que las mamás queremos, o tal vez los hijos quieren no sobresalir demasiado porque ahorita estamos rodeados de tanto bullying, tanta burla, que me doy cuenta que algunos niños en la escuela dominical, no quiero hablar porque no quiero que alguien se haga la burla de lo que digo, ¿no? Pero en realidad nosotros los cristianos estamos llamados a ser diferentes. Entonces va a ser una rutina normal que obviamente no le caigamos a veces bien al mundo. Entonces ese es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pero como les digo, en nuestro trabajo de educación, afilando nuestras saetas, debemos hacerlo a la manera bíblica, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice 2 de Timoteo 3:16? Por favor, Josué. Leamos juntos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, en resumen, enseñar, obviamente, este proceso mismo, les cuento, que sigue el Señor con nosotros cuando nos quiere enseñar algo, ¿no? Cuando el Señor nos quiere enseñar algo, nos los muestra en su palabra. En la palabra vamos a encontrar historias de gente que lo ha hecho muy bien y gente que lo ha hecho muy mal. Las primeras nos enseñarán, las segundas nos alertarán. Entonces, el Señor se encarga de nuestra instrucción, viene el Espíritu Santo a convencernos de lo que está mal, ¿no es cierto? Y después, si yo ya sé que este ser humano sabe lo que tiene que hacer, lo ha entendido exactamente, sabe por qué no tiene que hacer determinada cosa porque le va a resultar en su perjuicio, ahí recién viene la rectificación, ¿no? De manera que obviamente nosotros podamos crear en nuestros hijos una instrucción sólida, ¿no es cierto? Entonces, este proceso es el que yo les pido que
por ejemplo, como maestra de escuela dominical, como mamá, que tratemos de apegarnos a este proceso en la instrucción de nuestros hijos. A veces les cuento que los hijos no entienden lo que está mal. Entonces, obviamente esa instrucción, sin que este ser humano haya entendido lo que está mal, no causa el efecto que deseamos, que es corregir, no causa un poco de rebeldía, porque este ser humano no ha entendido lo que ha hecho mal. Entonces, si viene una corrección y no estamos seguros de lo que hemos hecho mal, entonces obviamente causa el efecto contrario. Entonces, todo lo que nosotros necesitemos para enseñar a nuestros hijos, todo está en la palabra de Dios. Pero el problema está si nosotros no conocemos la palabra de Dios. Si no la conocemos, entonces evidentemente no tenemos con qué instruir. Entonces los primeros que debemos de presentarnos con la Biblia bajo el hombro somos los papás, porque obviamente ahí vamos a encontrar el recurso suficiente y abundante para poder enseñar. Y no tengamos miedo de redarguir, no tengamos miedo de corregir. Es necesaria la corrección, ¿saben? La corrección nos va a librar a nosotros mismos, va a librar a nuestros hijos de males peores. Yo a los niños del hospital siempre les enseño esto como cuando recibimos una vacuna. Yo les digo, es preferible recibir una vacuna un ratito, que nos duela. A los papás no nos gusta que vacunen a los niños, especialmente a los bebecitos, nos duele cuando les pinchan. Pero obviamente sabemos que esa pequeña vacuna está librando a nuestros hijos de un mal mucho más grande, ¿no? Hay muchos niños que por ese pequeñito momento están cojitos, han enfermado, han muerto. Entonces es un pequeño momento. Entonces la instrucción, la corrección es ese pequeño momento que a nadie le gusta. Tampoco creo que al Señor le encante corregirnos a nosotros, pero entiendo que es un acto de amor muy grande el que lleva a la corrección. Entonces, ser educado es difícil, educar es un trabajo, pero el fin que perseguimos es que nos vaya bien a todos. Entonces, hermanos, quiero pedirles, quiero juntos pedirles que tengamos 3 aplicaciones para nuestra semana acerca de estos textos que hemos meditado juntos. La primera es obviamente, tenemos que orar constantemente pidiendo dirección. En este tiempo, en lo que viene, tenemos que orar juntos para que el Señor nos muestre nuestra misión, nuestro propósito. Les aseguro que va a ser bueno, agradable, va a ser perfecto para cada uno de nosotros. El segundo, sin lugar a dudas, el Señor atiende los anhelos de nuestro corazón. No tengo la menor duda acerca de esto. Entonces, yo sé que hay familias que en este momento están deseando ser parte de esta importante misión de ser papás y todavía no lo han logrado. Entiendo. Pero les quiero invitar a seguir orando y a convertirse en la palabra hecha vida, en un testimonio de fe. Y también quiero que oren en el sentido de la maternidad que proviene del corazón y no del vientre. Porque les cuento, así como hay familias que están orando para tener hijos, hay hijos que ya están en centros que están orando para tener padres. Entonces, ¿qué pasa si el Señor perfectamente va a unir estas 2 oraciones? Entonces, quiero pedirles que mediten acerca de esto a los matrimonios jóvenes. Y por último, si ha llegado la maternidad, hagámoslo a la manera del Señor, porque les cuento, esa es la manera victoriosa. Instruyendo, equipando, disciplinando a nuestros hijos de acuerdo a la manera bíblica. Que el Señor nos ayude en este precioso propósito y que nuestros hijos encuentren coherencia en nosotros y que nosotros primero nos sometamos cuando viene esa autoridad que sabe estar bajo autoridad. O sea, lo que les quiero decir, pongámonos bajo la autoridad del Señor para tener buena autoridad hacia nuestros hijos. Nuestro gozo y nuestro propósito no está en tener o no tener hijos, en estar o no casados, es en hacer la voluntad perfecta del Señor para nuestras vidas. Como hoy vamos a honrar este precioso propósito de la maternidad, quiero pedirles por favor que se pongan de pie todas las mamás para que podamos orar. Pero también quiero pedirles que se pongan de pie aquellas mamás de corazón, porque yo sé que hay mujeres que están pastoreando a otras mujeres, a otras niñas que visitan hogares, yo lo sé,
quiero pedirles por favor que se pongan de pie y para que nosotros podamos orar. Quiero pedirles a todos los demás en la iglesia que por favor nos ayuden y que si su mamá, su papá, si su mamá, su abuelita o la persona que haya ejercido maternidad no se encuentre, pero también unidos podamos orar para conectarnos con el Señor y pedir por esa persona. ¿Ya? Oremos por favor. Señor, te damos muchas gracias, Dios, porque estamos aquí, porque somos parte de tu cuerpo, Señor. Te quiero pedir, Dios, que por favor tú proveas todo lo que sea necesario, Señor, en estas mujeres, Señor, conforme al propósito que tú les has dado, Señor, que seas tú, Señor, llenándolas de sabiduría, de tu gracia, Señor, que tú las refuerces y que tú, Señor, seas dándoles una doble porción de tu espíritu para que ellas puedan, Señor, llevar adelante la obra que tú ya has planeado, Señor, para sus casas. Estoy completamente segura, Padre, de que tú has puesto un propósito muy grande y tú las has llamado a cada hogar, Señor, así distinta, a cada hogar distinto. Así que te pido, Padre, que tú las refuerces y que tú las ames cada mañana, Señor, cuando ellas se levantan y cada noche cuando se acuestan. Seas tú, papito, con ellas, hablándoles, inspirándolas, llenándolas de sabiduría. Te doy muchas gracias, Señor, por todas las mamás. Gracias por el trabajo que ellas hacen. Gracias porque son instrumento de tu amor, Señor, en esta tierra. Y te doy gracias, Padre, por mi mamá también y por mis hermanas, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, y las bendigo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.